Filosofía de la economía. Un ensayo de Alejo G. Sisson. Metodología de la ciencia económica. Introducción. ¿Qué es la filosofía de la economía? Llevamos ya casi un lustro después del derrumbamiento del muro de Berlín, símbolo histórico para muchos del ocaso definitivo de la ideología comunista, de la obsolescencia del análisis marxista de la realidad social y de la superación de las economías planificadas. Sin embargo, entre los firmes defensores del capitalismo liberal reina una sensación de impaciencia, de desilusión, sino de fracaso rotundo, porque durante todo este tiempo tampoco se ha podido cumplir con las metas de los objetivos prometidos. La sociedad de bienestar no se ha alcanzado en su totalidad, ni se ha logrado la justa distribución de las riquezas entre la población mundial, a pesar del progreso tecnológico generalizado y también a pesar de los refinamientos matemáticos propiamente. La economía no ha conseguido de predecir ni prevenir, explicar ni entender las causas, remediar ni amortiguar los efectos perniciosos de la recesión global que ahora padecemos. ¿Qué es lo que ha pasado? Por una parte, la ética de la empresa, tan de moda en la década de los 80, parece haber hecho ya una declaración inequívoca de insuficiencia. Una ética centrada en el individuo impotente para una mejora social, si no la acompaña una cultura empresarial favorable, valiéndonos del principio de interdependencia que rige los sistemas sociales. Diríamos que no solo la ética y la economía, sino también la política han de ser acordes para ser realmente eficaces en su cometido. De esta manera somera, esperamos haber justificado la perspectiva eminentemente filosófica que adoptará nuestra investigación. ¿Qué es la filosofía de la economía? Según la literatura angloamericana, es una rama de la epistemología o de la teoría del conocimiento. Esta postura es muy comprensible una vez que se haya efectuado por la influencia del positivismo lógico, la reducción de toda la filosofía a una filosofía de la ciencia de la cual se ha eliminado cualquier rastro de una metafísica realista. Se plantea básicamente dos tipos de cuestiones. Si la economía es o no una ciencia, cuál es su objeto, cuál es su metodología, qué validez tienen sus principios y leyes y qué tipo de ciencia es. Una ciencia natural o una ciencia social, cuál es el papel de la estadística y de la observación empírica. Se distinguen tres etapas en el desarrollo de la metodología de la economía, según la convención actualmente vigente entre los estudiosos. La primera comprende la obra de autores como J. S. Mill, W. N. Senior, G. E. Cairnes, Jean Keynes, A. Marshall,
L. Robbins. Se denomina verificacionista en atención al criterio establecido por el Círculo de Viena para decidir sobre la verdad de las hipótesis científicas. La segunda etapa se llama falsacionista, debido a la influencia que tuvo Karl Popper en los escritos de los teóricos de la economía como T. Hutchinson, F. Maslov, M. Friedman y P. Samuelson. La tercera y última etapa ha cogido impulso de las teorías de las revoluciones científicas post-popperianas, concretamente aquellas elaboradas por Thomas Kuhn, paradigmas, y Lakatos, programas de investigación científica, y P.K. Feyerabend, anarquía metodológica. Esta clasificación, por supuesto, está sujeta a muchas matizaciones y ha de tomarse con el proverbial gran salis. Por ejemplo, J.C. Mill no solo antecede por casi un siglo a las figuras más destacadas del Círculo de Viena, por lo que difícilmente le habría influido su criterio verificacionista de verdad científica, sino que también insiste con toda claridad en que la verificación a posteriori de una hipótesis pertenece a la aplicación de una ciencia y no a la ciencia misma. Igualmente, se acusa la ausencia de voces críticas tanto de la escuela clásica como de la neoclásica y marginalista, como F. Knight y T. Veblen, institucionalismo, los cuales por sus premisas metodológicas básicas quizás se acerquen más a planteamientos austrogermanos que a los angloamericanos. Nuestro estudio prestará mayor atención a la unidad temática y a la afinidad de respuestas a las interrogantes epistemológicas que a la contemporaneidad histórica, sirviéndonos de esta solo en la medida en que facilite la comprensión de la génesis y el desarrollo de aquella. Por otra parte, en los libros publicados en lengua alemana se debate fundamentalmente la concepción de la economía como ciencia cultural e histórica, con una dimensión ético-política esencial. La puesta en escena de la controversia corrió a cargo de M. Weber, con su ensayo sobre la Waterfreiheit en las ciencias sociales y en la política. Desde el comienzo hubo una polarización de posturas entre Gustav von Schmoller de la escuela histórica alemana y Karl Menger de la escuela austríaca. Para Schmoller, la economía es ante todo una economía política o nacional, es decir, una ciencia histórica y culturalmente determinada. Por tanto, es comprensible solo para aquellos que habitan en el mismo ethos concreto, compartiendo los mismos valores y manejando los mismos símbolos. Menger, aún reconociendo la diferencia entre la economía real histórica y la teoría económica pura, insiste en que la ciencia económica debería preocuparse primordialmente de esta segunda vertiente, si es que aspira a ser realmente ciencia, o sea, un saber universal, esencial para la universalidad de la ciencia económica, es la progresiva racionalización y matematización de los procesos
de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes. L. von Mises, praxeología, y F. von Hayek también fueron formados en la tradición austríaca, aunque más tarde introdujeron unos giros muy particulares al desarrollo metodológico de la ciencia económica. Ha habido varias tentativas de ingeniar una eh, síntesis superadora de la escuela histórica alemana y la escuela austríaca. La de Walter Eucken, fundador de la escuela de Friburgo en los años 40, y más recientemente la de Peter Kozlowski de la economía ética de Hannover. Seguramente incluso la economía social del mercado, tan citada en los documentos pontificios, se ha originado en este suelo austroalemán. En lengua española, probablemente la única obra reseñable en este campo sea Economía y Libertad de Milán Puelles, a partir de una noción básica de la economía como actividad humana. Explica cómo la libertad se manifiesta en ella según un triple nivel: como apertura, el hombre como un ser de necesidades, la satisfacción de las cuales, sin embargo, no está garantizada de antemano como capacidad de elegir, la falacia detrás de toda suerte de determinismo, junto con la peculiar vigencia de las leyes económicas, y por último, como autodeterminación, el trabajo en cuanto proceso de humanización, los límites del homo economicus y de su particular modelo de racionalidad, el bienestar como fin de la economía y materia mixta entre esta y la ética. Proponemos en resumen elaborar una filosofía de la economía que incorpore una fundamentación antropológica, una consideración de las implicaciones culturales, políticas e históricas, y una clarificación del estatus epistémico y una clarificación del estatus epistemológico de la economía. De esta forma esperamos contribuir eficazmente a la resolución de los problemas antes citados: la falta de orientación o rumbo en la economía, así como su habitual malentendimiento con la ética, restando eficacia de la acción de ambas, etcétera. Pensamos que sería un elemento imprescindible para completar la formación de los interesados en la filosofía, en las ciencias económicas y empresariales, en las ciencias políticas y sociales, así como para los profesionales de la empresa en general. Primera parte: la filosofía de la economía como metodología de la ciencia económica. 1. La perspectiva angloamericana. La respuesta angloamericana a la pregunta ¿qué es la filosofía de la economía? Se ha fraguado casi exclusivamente en términos de una metodología de la ciencia económica, en una investigación de cómo los economistas explican los diferentes fenómenos de los que su disciplina se apropia, puesto que la metodología generalmente se asocia con la filosofía de la ciencia. Cabe inferir que para los estudiosos ingleses y norteamericanos
La filosofía de la economía consiste fundamentalmente en la filosofía de la ciencia aplicada al saber económico. Hay por lo menos un par de implícitos en la postura respecto a la filosofía de la economía que se acaba de exponer. En primer lugar está la disolución tácita de todas la en primer lugar está la disolución tácita de toda filosofía en la filosofía de la ciencia. Y en segundo lugar, la reducción de la filosofía de la ciencia a una pura metodología. Tan amplia es la aceptación del primero que ya se la considera como un hecho, y en cuanto tal ni siquiera se cuestiona la filosofía de la ciencia. eh, es una es la nueva filosofía primera, el papel que tradicionalmente desempeñaba la metafísica. Tan amplia es la aceptación del primero que ya se considera como un hecho, y en cuanto tal ni siquiera se cuestiona la filosofía de la ciencia. Es una nueva filosofía primera, el papel que tradicionalmente desempeñaba la metafísica, capaz de dar razón cumplida no sólo de todas las demás ciencias humanas, sino también de sí misma. En cierto sentido no es más que una de las secuelas del llamado giro copernicano en la filosofía moderna, por medio del cual la certeza en el conocimiento empieza a cobrar mayor importancia que la misma realidad o la verdad, ya no como adecuación, sino como correspondencia de nuestro conocimiento acerca de ella. Bajo el rótulo de una filosofía de la ciencia deberían incluirse la epistemología, la noseología, la crítica, la teoría del conocimiento y la teoría de la ciencia. Son indagaciones sobre cómo conocemos lo que conocemos y la fiabilidad que merece nuestro conocimiento en el supuesto necesario de que, claro está, tanto nosotros como el mundo exterior existimos, al menos en cuanto cognoscentes y lo cognoscible. Por lo que se refiere a la existencia real, independiente del pensamiento de las cosas, se guarda un cauteloso sigilo o se mantiene una indespejable duda o se queda en la suspensión de juicio, la epoché. La reducción ulterior de la filosofía de la ciencia a la metodología obedece igualmente a una fuerte tendencia de vaciar la ciencia de todo contenido empírico, conservando solo los elementos puramente formales. Así, por ejemplo, el empeño popperiano de buscar una lógica de la razón científica al margen prácticamente del objeto sobre el cual las proposiciones científicas versan. Lo que más prima en el trabajo de un científico es el descubrimiento de un método, procedimiento o algoritmo infalible y, si fuera posible, también universal para hacer progresar su disciplina, superando los errores y las inexactitudes al relegarlos al pasado. El premio Nobel de Economía y autor de la obra clásica An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, 1935, Lionel Robbins, había comentado alguna vez acerca de los miembros de su gremio:
Todos hablamos de lo mismo, pero todavía no nos hemos puesto de acuerdo sobre qué estamos hablando. Su afirmación hoy en día goza de máxima vigencia. Tout capita quod sentiae. Por un lado, tenemos a los microeconomistas que tratan de productores, consumidores y mercados individuales y teorizan en la hipótesis de que el todo, las magnitudes económicas agregadas, no es más que la suma de sus partes. Por otro lado, están los macroeconomistas que niegan el principio anteriormente enunciado y se dedican a estudiar estructuras económicas enteras. Y en medio encontramos a los politólogos economistas que investigan los diversos supersistemas económico-políticos, casi siempre bajo el signo de alguna ideología. Los empresarios que padecen una desconfianza endémica hacia los economistas por ser estos unos teóricos o unos intervencionistas, los sociólogos e ingenieros sociales cuyo propósito es el de transformar la sociedad preferentemente por medio de las instituciones económicas, los económetras y matemáticos que elaboran modelos cada vez más sofisticados, no solo interpretativos, sino también, según ellos, configuradores de la realidad económica, y la última generación de los historiadores de la economía, los cliómetras, que se empeñan en hacer de la economía la ciencia social más avanzada, sirviéndose conjuntamente de la estadística, la teoría económica y la sociología en sus reconstrucciones históricas. Que la situación actual de la ciencia económica sea la de una auténtica torre de Babel, desde luego, no es nada deseable. Exige más bien una cierta clarificación y ordenación de sus conceptos básicos, lo cual es una función eminentemente filosófica. Habría que fijar en primer lugar el valor semántico de las palabras que se emplean en los parámetros en los cuales ese valor se mantiene. En segundo lugar, habría que establecer la recta ordenación de estos elementos atómicos, o sea, determinar su uso apropiado, con qué otros elementos puede unir o separar para formar proposiciones significativas. Además, no todas las posiciones gramaticalmente correctas tienen el mismo valor de verdad ni el mismo grado de validez. Por un lado están los axiomas, que son los primeros principios indemostrables necesarios para cualquier ciencia. Por otro, están los postulados, las proposiciones ya demostradas y las hipótesis, las proposiciones aún por demostrar. Por último, también es menester indicar cuáles son las reglas de deducción aceptables, es decir, las normas que nos permiten pasar de una proposición a otra sin pérdida de verdad o de certeza. Estas son las primeras tareas que la filosofía de la economía, tomada como filosofía de la ciencia aplicada a la economía o metodología de la ciencia económica, le vamos a encomendar. Probablemente la figura más señera entre los filósofos de la economía angloamericanos sea Mark Bloch. Su libro The Methodology of the Economics es un punto de referencia obligatorio para cualquiera
que desea iniciarse en esta disciplina. En dicha obra afirma inequívocamente que en la metodología no se trata solo de los métodos de investigación, sino ante todo de la relación de los conceptos y las proposiciones con el mundo real. Estudia las vías por las cuales los economistas justifican sus teorías, así como las razones que ofrecen al decantarse por una teoría en lugar de otra. Una condición de posibilidad para semejantes acertos es que se reconozca la distinción entre el lenguaje por una parte y el mundo real por otra. Pertenecen al ámbito del lenguaje todos los elementos utilizados en el discurso económico, tales como los conceptos de axiomas, los postulados, los teoremas, las conclusiones particulares, las leyes universales, los modelos, los paradigmas, los programas de investigación, etcétera. Ciertamente estos elementos del lenguaje científico no son homogéneos, ni poseen la misma extensión ni el mismo grado de exactitud. Las reglas son meros procedimientos o normas de operación convencionales adoptadas por las personas para alcanzar determinados objetivos. Ejemplo, las ecuaciones que se utilizan para determinar el PIB o el interés compuesto de un préstamo. Una tendencia indica la marcha general de aumento o de disminución del valor de una propiedad, de una cosa en el curso del tiempo. Quizás muchas de las ahora llamadas leyes de la economía neoclásica, como la ley de los rendimientos decrecientes, la ley de la demanda o la ley de Engel sobre la asignación de la renta a los consumos, en realidad no sean más que meras tendencias. Se conocen las tendencias de las magnitudes económicas mediante técnicas estadísticas aplicadas a la historia de un particular comportamiento económico. Las leyes son propiedades permanentes de cosas en unas condiciones bien definidas y como tales pueden considerarse como un producto acabado principal de las ciencias, un modelo consistente en la representación idealizada o simplificada de unos objetos científicos y por eso no puede generar propiamente leyes. Y finalmente, una teoría es un sistema de proposiciones unidas por una relación de deductibilidad y unos presupuestos o premisas comunes. Por el mundo real se entiende la fuente de las evidencias empíricas, las referencias con las que se cotejan la verdad y la falsedad, la validez y la imposibilidad de los elementos del discurso científico. Además de diferenciar estos dos ámbitos, igualmente se presupone algún tipo de conexión entre ellos, o al menos se procede como si la hubiera, porque de otra forma no sería en absoluto factible desarrollar la ciencia económica. Por último, también se requiere una especie de criterio según el cual se decide que una teoría es mejor o peor, más o menos acertada, más o menos ajustada a la realidad económica que otra. ¿Cómo debe ser la conexión que establece la ciencia económica entre el lenguaje y el mundo real? Daniel Hoffman, The Philosophy of Economics, señala dos alternativas aceptables. La primera es la realista, donde la ciencia alcanza o descubre verdades acerca del mundo, no solo en el sentido de proposiciones analíticas puramente formales y no
contradictorias, sino también como explicaciones de los diversos fenómenos, en este caso económicos. La segunda es la instrumentalista, en la que lo único que se exige de una ciencia es que proporcione herramientas para hacer predicciones útiles y fidedignas. No importa tanto que las teorías sean formal ni materialmente, que correspondan a la realidad, verdaderas como que sean prácticas, o sea, que funcionen. La astronomía tolemaica, por ejemplo, seguirá siendo científicamente verdadera a pesar de su geocentrismo, según la actitud instrumentalista, debido a su utilidad para el propósito de la navegación marítima. En ambas posturas podemos ver reflejadas las principales tendencias entre la gente que elabora la ciencia económica. Hay quienes se limitan a diseñar constructos teóricos, analíticos y formales sin apenas tener en cuenta para nada los acontecimientos. Otros no se contentan simplemente con proponer teorías elegantes, sino que también procuran que estas teorías estén refrendadas por los acontecimientos pasados y que sirvan de pronóstico para los futuros. Sin embargo, si se les pregunta exactamente por la relación entre sus tesis y los hechos, no suelen dar razones muy convincentes, justamente por esta dificultad intrínseca de explicar la conexión entre los postulados científicos y los hechos. Muchos abandonan casi por completo cualquier interés por los anteriores, refugiándose en una actitud pragmática. Hussman, en su exposición, igualmente alude a otro tipo de cuestiones en las que se centraba la filosofía de la ciencia tradicional. Se planteaba el modelo de la ciencia al que efectivamente corresponde la ciencia económica y sus métodos apropiados. ¿Qué parte o dimensión de la ciencia económica? ¿Cómo se accede a ella? ¿Cuál es el estatuto de sus principios y leyes? ¿Cómo se contrasta la validez de estas normas? ¿Es la economía una ciencia natural o una ciencia social? ¿Acaso es un saber puramente formal, afín a la lógica y a las matemáticas? Después de haber visto la aproximación angloamericana típica a la filosofía de la economía, que la vincula sólidamente con la filosofía de la ciencia, nos conviene ahora hacer un breve repaso de la historia de esta segunda disciplina, la filosofía de la ciencia moderna. ¿Qué es la filosofía de la ciencia moderna? Dado que lo moderno, en contraposición a lo clásico, responde más a una actitud que a una época histórica, empezaremos por la caracterización conceptual según Bloch. La filosofía de la ciencia moderna se distingue de la clásica por constar de un análisis puramente lógico de la estructura formal de las teorías científicas, de aquello que constituye el buen quehacer científico, sin preocuparse apenas para nada por el contenido material de las mismas. No se propone examinar las cosmovisiones filosóficas implícitas en las diferentes teorías científicas principales, ni tampoco el reflexionar sobre los principios, métodos o resultados de las múltiples ciencias naturales y sociales. Simplemente busca las reglas de acuerdo con las cuales podría guiarse cualquier tarea científica para ser reconocida como válida. Históricamente, el calificativo moderno se aplica a las doctrinas de la filosofía de la ciencia a partir de aquella elaborada por el Círculo de Viena
el verificacionismo, una división casi canónica de las distintas etapas en la historiografía de la filosofía de la ciencia moderna es la siguiente. En primer lugar está el verificacionismo de los miembros del Círculo de Viena, seguido por el de operacionalismo de P. Bridgman, después el falsacionismo de Karl Popper y finalmente el periodo de las revoluciones científicas. Esta última época tiene como sus máximos representantes a Thomas Kuhn, la teoría de la alternancia de los periodos de ciencia normal y de ciencia revolucionaria, acorde con los cambios del paradigma. En Imre Lakatos, autor de la propuesta de una metodología basada en los programas de investigación científica, y Peter K. Feyerabend, defensor del anarquismo metodológico para los propósitos de la metodología económica, versión peculiarmente angloamericana de la filosofía de la economía. Lo más relevante consiste en estudiar solo desde el verificacionismo hasta el falsacionismo. La razón por el corte aparte ante la razón por el corte aparte ante es que los padres fundadores de la ciencia económica moderna, como Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus, no sintieron ninguna necesidad ni de tematizar ni de justificar sus presupuestos metodológicos. Se dejaban llevar sin más por los principios derivados de la mecánica clásica o la física newtoniana predominantes en su tiempo, los cuales les parecía evidentes. La investigación científica comenzaba con una observación supuestamente libre de cualquier prejuicio. Seguía con una inferencia inductiva a la formulación de leyes universales acerca de los hechos, hasta llegar finalmente por una inducción ulterior a la elaboración de las generaciones más amplias o teorías. Se comprobaba el valor de verdad de las leyes y teorías comparando sus consecuencias empíricas con los hechos observados, incluidos aquellos en los que ellas mismas se basaban. El límite posterior se fija en el falsacionismo, porque a partir de entonces todo indica que la filosofía de la ciencia se interese más por la historia, evolución, desarrollo o progreso de la ciencia que por la ciencia misma, es decir, por su estructura formal y lógica. El verificacionismo del Círculo de Viena. El Círculo de Viena comenzó a principios de los años 20 como un club de debate o un seminario en el que participaban jóvenes doctores de filosofía interesados en temas relacionados con la física, las matemáticas y las ciencias sociales. Su primer director, se puede hablar así, era el profesor Moritz Schlick, y entre los primeros textos que discutían era el Tractatus Logico Philosophic. Moritz Schlick, y entre los primeros textos que discutían eran el Tractatus Logico Philosophicus de Ludwig Wittgenstein,
Entre sus filas se encuentran insignes pensadores como Otto Neurath y Rudolf Carnap. Como predecesores intelectuales suyos cuentan con David Hume, empirismo británico, Pierre Duhem, metodología de las ciencias empíricas, y otros pensadores sociales como Jeremy Bentham, John Stuart Mills, Karl Marx, Karl Menger, etcétera. Gracias al trabajo llevado a cabo por el círculo, se consolidó definitivamente la filosofía de la ciencia moderna como explicitación sistemática del método y de las condiciones de validez de los acertos formulados por los científicos. En 1929, Neurath, Hahn y Carnap publicaron el manifiesto La concepción científica del mundo, Wissenschaftliche Weltauffassung, donde exponen las líneas fundamentales de su programa, el cual más tarde llegó a llamarse neopositivista o lógico positivista. Ante todo, abogan por la constitución de una Einheitswissenschaft, una ciencia unificada que abarque todos los conocimientos proporcionados por las ciencias bajo la orientación de la física, entonces la más avanzada de todas. Para ello endorsan plenamente el uso del método de análisis lógico elaborado por los lógicos matemáticos como Peano, Frege, Whitehead y Russell. Esperan que mediante la aplicación de este método a las ciencias empíricas se conseguiría en primer término la eliminación de la metafísica, una pseudociencia, y en segundo término la clarificación de los conceptos y teorías de las ciencias naturales, a la vez que de los fundamentos de la matemática. Sin duda, la clave para entender todo el planteamiento del Círculo de Viena está en el llamado principio de verificación. Este es el criterio distintivo entre las proposiciones sensatas dotadas de significado científicas según este patrón concreto de ciencia y aquellas que no lo son. Solo tienen sentido las proposiciones que pueden verificarse fácticamente, o sea, las aserciones de las ciencias empíricas. Son verdaderas porque expresan un estado determinado de cosas, porque aluden a un hecho que se puede mostrar. Aquí hacemos una pausa y continuamos más adelante.